Desde niño el maltrato físico, que mi madre me pegaba mucho, mis hermanos, y a causa de eso fue creciendo el resentimiento, el odio, y ya fue que me tiré más al vicio, eh, a tomar, a fumar, y el odio fue creciendo más. Y a causa de eso llegué a casarme y maltrataba yo a mi esposa. Yo llegué a gritarle, a pegarle, a mi hijo igual. Y yo veía que no había para comer, pero era porque yo me lo tomaba, yo me lo gastaba y a veces no tenía ni para pagar la renta. Trabajaba mucho. En mi economía sí generaba porque trabajaba. No me alcanzaba porque yo lo gastaba en el alcohol, en los cigarros, en el vicio de tomar. Ahí gastaba el sueldo que ganaba. Y ya a la casa, a mi esposa, ya le daba yo lo que me sobraba. Y esa era la razón de que no me alcanzaba para cubrir los gastos en la casa. Yo casi tomaba todos los días de la semana. Empezaba yo a tomar en mi trabajo y todo el día empezaba tomando, todo el día. Llegaba a la casa ya borracho, ya perdido de borracho. Ya nomás lo que quería era dormir, llegar y dormirme. Y ya el otro día despertar con la enfermedad de la cruda, ya con dolor de cabeza, con una conciencia diferente que habré hecho. Pero pues no entendía, yo seguía tomando. Había mucha tristeza, había mucho odio. Yo no quería yo vivir. Yo tomaba para olvidar, para olvidar todo. Yo lo que quería era simplemente morir. Ya no quería yo vivir. Pero me llamaba algo la atención para llegar a la casa a ver a mi hijo y abrazarlo. Yo decía que le iba a dar lo que yo no había tenido, amor, o darle un abrazo. Pero no pude por lo mismo que llegaba yo borracho, llegaba yo inconsciente. Con tantito que me dijeran algo yo me enojaba y empezaba yo a pelear. Y empezaba yo a tratarlos mal otra vez. Yo lo que quería era, de tanto odio que tenía, era querer matar a una persona. No me importaba lo que fuera mi madre, mi hermano o algún amigo de ellos. Yo lo que quería era matarlos y después yo perderme en el alcohol o ver una manera de matarme. Yo llego al Centro de Ayuda Universal en Semana Santa, participo Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Yo sentí en esos días como una paz llegaba en mi vida, toda la angustia, toda la pesadez, toda la tristeza y el odio que cargaba, sentí como se salieron de mí y yo pude quedar totalmente libre de todo eso, de todos los malos pensamientos que traía. Gracias a que perseveré en la fe, Dios me ha ayudado a perdonar, a liberarme de todo el resentimiento, el odio que yo traía. Ahora me llevo muy bien con mi padre, con mis hermanos, con mis amigos, los he llegado a perdonar. Con mi esposa ya no hay problemas, ya no le pego, ya no la maltrato, al contrario, nos abrazamos, nos llevamos bien. Tratamos de demostrarnos el amor que ahora sí ha nacido dentro de nosotros, gracias a Dios. Y a mi hijo también lo he llegado a querer mucho. Y yo siento que Dios me ha bendecido mucho. Hoy mi vida económica ha cambiado. Tengo mi propio negocio, antes era empleado. Ahora tengo mi negocio y tengo un empleado más. Gracias a Dios del alcohol, Dios me quitó el alcoholismo, me quitó el vicio, me quitó el cigarro. Ya ansiedades por tomar no tengo, por fumar tampoco. Llevo 2 años sin tomar ni una gota de alcohol ni cigarros. Ahora le doy gracias a Dios porque lo conozco y sé que Él está vivo y es Dios grande y poderoso.